Buenos días. Veo que hoy casi todos decidieron sentarse de esta fila. Si fuéramos un avión o un barco estaríamos muertos. Solo para explicarle a quienes nos acompañan desde la transmisión. Buenos días a todos nuevamente. Jesús hoy comienza diciéndonos esta simple frase: no teman, pequeño rebaño, porque el Padre les ha regalado el reino de los cielos. El temor, para muchos de nosotros, casi la mayoría, es el que gobierna nuestras vidas. Solemos hacer muchas cosas por temor. Educamos desde el temor, porque es una doctrina bastante eficaz, el temor. Muchos de nosotros fuimos educados desde el temor, inclusive hasta en la religión, desde el temor al castigo. Hemos intentado cumplir con los preceptos de Dios por temor. Y eso es muy propio del Antiguo Testamento, como escuchábamos en el libro de la sabiduría hoy. Un Dios que castiga a aquellos que son malos y que castigando a los malos nos protege a los que nos creemos buenos o quisiéramos serlo. Es decir, que en nuestra cabeza todavía hay mucho de Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento que se va revelando. Y es por eso que Jesús, como somos tan tercos de entender que nuestra vida no quiere Dios que la guiemos desde el temor, sino desde el amor, decide encarnarse, hacerse Él mismo hombre, para hablarnos como hombre de las cosas de Dios. Y una de las grandes cosas que Jesús insiste muchas veces es: no teman, no busquen a Dios desde el temor, búsquenlo desde el amor. Y esta es la gran revolución que quiere producir Jesús en nuestras vidas. Me gusta pensar, Jesús comienza a decir no teman y después habla del servidor bueno que es encontrado, que prepara, porque Jesús de alguna manera, una de las grandes enseñanzas que nos está dando acá es: no somos dueños de nada. Somos simples administradores de todo lo que se nos ha confiado. Y cuando digo todo, digo todo. No somos dueños ni de nuestra pareja, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. No somos dueños ni siquiera de nuestras casas. Somos administradores. Y esa es la primera realidad que puede traernos paz a nuestro corazón si asumimos esa realidad. Somos simples administradores en los que Dios ha confiado para darnos tantas cosas. El problema es cuando nos creemos dueños, porque cuando nos creemos dueños de las cosas o de las personas o de las relaciones, tendemos a ser posesivos, a poseer, a dominar. Y gran parte de nuestro sufrimiento viene después, viene cuando perdemos lo que creemos que habíamos poseído. En cambio, si miramos toda nuestra realidad desde la postura de un administrador, de un mayordomo, eso nos da serenidad para trabajar, para hacer las cosas. Y Jesús habla de aquel que lo espera cuando llegue su Señor. Y Pedro mete la pata, porque Pedro, todo venía bien hasta que Pedro le pregunta: Señor, ¿esto lo decís por nosotros o para todos? Y ahí Jesús interviene con el mal administrador, el mal servidor que golpea, que se emborracha. Y de alguna manera le responde a Pedro: aquello que queremos ocupar
cargos de más preponderancia. Y entonces a quien más tiene, más se le va a exigir. Y entonces, como administradores de la vida nuestra y de la de los demás, porque al considerarnos administradores y no dueños, mi vida no le pertenece a nadie más que a Dios. Porque el problema después, si yo no soy consciente de ser administrador de las cosas de la vida y soy poseedor, lucho contra aquellos que me quieran poseer. Y dice Jesús algo muy simple. Nadie puede dedicarse a servir a los demás si no se cuida a sí mismo. El administrador que dice, bueno, Dios va a tardar, se dedica a comer, a emborracharse, es decir, no se cuida a sí mismo, no puede cuidar a los demás. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no nos queremos a nosotros mismos, desde la mirada de Dios que nos confió las cosas, no vamos a poder cuidar a los demás. De ahí entendemos aquel mandato del Antiguo Testamento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pobre mi prójimo si lo amo como a mí mismo. Y entonces, Jesús dice que va a venir. Y ahí nos mata a nosotros cuando dice que va a venir, porque ya pensamos en la muerte. Cuando Él llegue nos va a pedir cuentas. Y Jesús acá nos enseña algo muy importante, que no se refiere a que Él va a venir cuando nos toque morir. Él está siempre viniendo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él siempre está viniendo. Entonces, nosotros no vamos a hacer cosas distintas de las que hacen inclusive los que no creen. Tener hijos, trabajar, servir. Lo hacen también los que no creen en Dios. Pero nosotros la hacemos sabiendo que Dios está viniendo en cada circunstancia de la vida. Lo estamos sirviendo a Él. Entonces, si vivimos de esa manera en la que Dios se nos va revelando todos los días, tal vez lo esperamos por la puerta y a Dios se le ocurre venir por la ventana. Él siempre está viniendo. De hecho, en Mateo 25 dirá que no lo servimos a Él. ¿Cuándo? Cuando tuve hambre y no me diste de comer. Jesús siempre está viniendo, siempre está viniendo. De manera tal que si vivimos la vida de esa manera, no le tememos ni a la muerte. Y en esto voy a decir algo que me dio vuelta, me venía dando vuelta, decía, el servidor que se alegra cuando vuelve su Señor. Y me hace acordar a las mascotas, que están ansiosas porque regresemos de trabajar. Y son las primeras que se alegran cuando volvemos. Tal vez deberíamos ser como las mascotas, que estamos solamente esperando que vuelvan. Y por eso ahora con esto me parece importante la segunda lectura, la carta a los Hebreos, la fe. Una preciosa definición de la fe, Hebreos 11. La fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de realidades que no se ven. Garantía de los bienes que se esperan. ¿Por qué puedo esperar? Porque Dios es garante de lo que promete. Es más difícil conseguir un garante que un lugar para alquilar. Y Dios es garante. ¿Garante a qué punto? Garante de haber puesto toda la carne al asador. Se jugó todo como garante en Jesús. Entonces tenemos motivos para creer en Él. Y dice, es la plena certeza de realidades que no se ven. La fe hace que lo que no se ve sea. Por eso habla de las promesas en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios. Muchos dicen, entre ellos Abraham,
a los que Dios le hizo grandes promesas, no vieron el cumplimiento de las promesas hechas, pero la saludaron desde lejos, la vieron, porque muchos de nosotros somos el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a alguno de nuestros antepasados. Y muchos de los que vengan después de nosotros, en ellos se cumplirán las promesas que ahora Dios te está haciendo en tu corazón. Porque Dios cumple siempre sus promesas, pero en su tiempo. Porque Él ve la historia de la humanidad como un todo. Nosotros vemos solo 80, 90 años, con suerte, tal vez menos. Por eso la fe es necesaria para descubrir que Dios se está revelando y Dios está hablando continuamente. Jesús es el que siempre está viniendo. Él es el que siempre está viniendo. Y termino con este ejemplo para que ustedes me entiendan, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, tal vez padrinos. La fe nos ayuda a ver lo que otros no ven y a confiarnos y a soltarnos. Cuando pusimos por primera vez, tal vez hicimos este juego, le pedimos a un chiquito, un hijo, que se subiera a la mesa y se arrojara a mis brazos. Lo hicimos seguramente. Y se confiaron y se soltaron. Y un día tal vez hicimos la picardía de decirle, ahora cerrar los ojos y tírate. Y ellos se tiraron porque pusieron la fe en nosotros. Eso es tener fe, confiar en quien tenemos delante, y ese es Dios. Y a veces nos toca arrojarnos con los ojos cerrados, confiando en sus promesas, porque la garantía de las promesas de Dios ya fueron selladas en la muerte de Jesús. ¿Qué más podemos pedir a cambio para que aprendamos a confiar de verdad en Dios, con una fe ciega, no irracional, una fe llena de confianza? No es autosugestión, es confianza en aquel que merece nuestra entrega y que nos merece reconocer que lo que tenemos es por simple administradores y podemos ser servidores de Él. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y a veces ponemos el tesoro en cosas que son transitorias. Y entonces tengamos cuidado. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y hoy Dios te pregunta, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está